Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Si fueran tan amables, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, por favor, versículos 12 al 26. Y en esta oportunidad vamos a considerar un mensaje titulado Mientras ellos esperaban. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado por nosotros, y tenía en parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mientras ellos esperaban, es el tema que queremos tratar en esta tarde. Y queremos poner en contexto, desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos hasta que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, habían pasado 10 días. Hubo 10 días de espera. Y vemos aquí que hay unas descripciones de la condición en que estaban todos ellos. Dice que perseveraban juntos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Imagínense ustedes que usted va a la oficina de un médico, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Que a usted le dice que su cita está señalada para las 10:30 de la mañana, pero de repente usted llega a las 10 de la mañana y no la atienden hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? Porque por algún motivo, una falta de planificación del tiempo y todas esas cosas, siempre ocurren retrasos. Y cuando estamos aquí en los Estados Unidos te dicen a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana es tu cita. Qué malo es esperar. Qué malo es la espera. La espera es tan mala que nos desespera. Sin embargo, esos discípulos, si recordamos el pasaje que leímos la semana pasada, Jesús les dijo
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, estoy haciendo referencia al versículo 4, que esperasen la promesa del Padre. Ellos fueron instruidos a hacer exactamente eso, esperar. Pero lo vemos cómo ellos perseveraban. Dice que unánimes juntos. Dice en oración. Hay un sentido de expectativa. ¿Saben una cosa? Que cuando nosotros estamos en esa espera, no es esperar así, esperar a que me llamen. No, es en una espera en oración. Cuando tú estás orando, tu corazón está de acuerdo con Dios. Tu corazón está en sintonía con el corazón de Dios. Tú quieres lo que Dios quiere. Tú quieres esa identidad con Dios. Tú quieres que Dios toque tu vida. Tú quieres que Dios hable a tu vida y dirija tu vida y te desafíe. Tú anhelas. Cuando estamos sirviéndole al Señor, hay que saber, es menester esa espera. Dice en Isaías que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa espera, pero esa espera en una anticipación a lo que Dios tiene, a lo que Dios tiene preparado, a lo que Dios tiene de acuerdo a sus promesas. Lo primero que vamos a considerar es, aun cuando Dios nos pide que esperemos, Él sigue obrando en y alrededor de nosotros. ¿Por qué tengo que esperar? Nuestra condición, somos unos desesperados, pero tenemos que aprender a esperar y Dios está obrando. Quizás tú estás esperando a que tu marido se convierta a Cristo. Quizás tú llevas 40 años orando por tu marido. Quizás tú estás esperando y orando por tus hijos que vengan a los pies de Cristo. Quizás tú eres una persona que realmente te vienen las pruebas y realmente son desesperantes las situaciones y tú estás ahí y a veces, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y ten la certidumbre de que Dios está obrando. Tú no lo ves, pero Dios sí lo ve. Tú no lo ves, pero Él es soberano y Él sí lo ve. Yo soy una persona que le gusta controlar todas las situaciones de mi familia, todas las situaciones con mis hijos. Me gusta controlar. Ahora mis hijos se fueron a la universidad. El mayor se fue, está en su tercer año de universidad y el menor apenas terminó, comienza su segundo semestre en la universidad. Y la tendencia mía como padre es hacer lo que en inglés se llama helicopter parenting. ¿Han oído eso? Un padre por helicóptero. A larga distancia con un control remoto, controlar todas las cosas. Y hoy día con los medios sociales más acceso hay. Pero ¿saben una cosa que me di cuenta? ¿Verdad? Que mis hijos estaban resintiendo eso. Que mis hijos me aman y yo les amo a ellos, nos amamos entrañablemente, pero ellos resistían el hecho de que yo desde acá tratando de controlar las cosas y eso denotó, sobre todo cuando el mayor se fue, yo tuve problemas de insomnio. En gran parte del problema de insomnio, de no poder dormir y reconciliar el sueño era porque era un sentido de que algo se me estaba saliendo, escapando de las manos y no tenía el control. Y las cosas cuando él estaba por allá solo y cuando se enfermaba o cuando tenía problemas con alguna clase, de repente era como un estado de desesperación porque yo quería venir a resolver, yo quería resolverle, yo quería ayudarle. Pero eso no era lo que él quería. Él quizás lo que quería era que yo le escuchara. Él quizás lo que él quería era que yo estuviera ahí disponible para prestarle mi oído, orar por él. Pero no que le resolviera el problema.
Y eso en realidad, eso es esa espera. Pero ¿saben una cosa? Que a través con el transcurrir del tiempo, Dios me ha venido enseñando de que Dios está obrando. De que Dios está obrando. Y cuando yo miro 3 años atrás, y yo miro ahora, le doy gracias al Señor porque están en un punto en sus vidas de que ellos le pertenecen al Señor y Dios está obrando en sus vidas y las decisiones que están tomando son conforme al corazón de Dios. Y muchas veces han tomado decisiones que yo no tengo nada que ver con sus decisiones, yo no fui influencia en esas decisiones, pero Dios fue la influencia en sus vidas, habló directamente a sus corazones, propició en su manera soberana. Dios está obrando, aunque tú tengas que esperar, aun cuando Dios nos pide que esperemos, Él sigue obrando en y alrededor de nosotros. Lo próximo que queremos ver es, estaban unánimes en oración y ruego, en el versículo 14, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había un sentido de anticipación, unánimes en oración y ruego. Estaba en ese perseverar juntos, y ese perseverar juntos trascendía de la parte de lo que en griego se llama la koinonía, que tiene que ver con esa de la confraternidad, la comunión los unos a los otros, la parte, por decir así, la parte de la comunión social, por decir así, trascendía eso. Sí comían juntos. Veíamos al principio del primer capítulo que ellos tenían todas las cosas en común. Y Dios añadía, ¿verdad?, que estaban en oración y ruego. Vamos a considerar la segunda lección. La espera no es tiempo para perder. La espera es tiempo para aprender. La pregunta que yo quiero hacerte en esta hora, en el desafío que quiero presentar delante de ti es: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo de espera? ¿A qué Dios nos está llamando? ¿A qué Dios nos está desafiando? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Nosotros no vamos a saber lo que Dios nos está diciendo si tenemos nuestras agendas ocupadas. Muchas veces Dios nos tiene en ese compás de espera, pero lo que los discípulos hacían eran perseverar unánimes en oración y ruego. Señor, háblame, Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres traer? Y ¿saben una cosa que ocurre? Muchas veces Dios no nos responde inmediatamente en el tiempo que nosotros queremos. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, en la edificación del cuerpo, hablamos de que Dios nos llamó a ministerio como iglesia y que Dios va a seguir añadiendo en su congregación, en su iglesia. Eso no es. Nosotros pensamos, nos hacemos una agenda y pensamos esto tiene que pasar en cierto tiempo. Y cuando pensamos en negocios, nos hacemos planes y proyecciones entre 1, 3 y 5 años. Y hacemos evaluaciones. Y eso es lo que se hace en los medios corporativos. Pero cuando estamos hablando en las cosas del reino de Dios, el concepto de Dios de los tiempos es separado del concepto de los hombres de los tiempos. Lo que para Dios es en un tiempo determinado, en su tiempo, para nosotros puede ser en un tiempo que nosotros, mientras tanto, tenemos que estar en oración y ruego, en esa espera, en lo que Dios, hasta que Dios nos dé esa certidumbre de que Dios nos está dando esa respuesta. Dios está hablando. Es en oración y ruego. Dios permite en ese tiempo de espera, en oración y ruego, Él permite que estemos en esa posición de espera para enseñarnos. ¿Y qué nos va a enseñar? Lo primero que nos va a enseñar es dependencia del Señor. Si tú piensas que todo va a ser en tus términos y tú te crees autosuficiente y tú tienes la solución, Dios quiere traer a tu consideración de que las cosas no son en tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Si no, consideremos cuántos días estuvo Jonás dentro del pez. Hubo un trato del Señor en esa espera dentro del pez. Hubo un trato de Dios hasta que hubo arrepentimiento y un reconocimiento. Y Jonás dentro del pez decía: salvación viene de Jehová.
¿O qué les parece a ustedes? Es Nehemías, que era copero del rey, que estaba sirviéndole al rey. Y su corazón desfallecía porque el muro de Jerusalén estaba en ruinas. Y no había quien edificara el muro de Jerusalén. Era un tiempo de espera en lo que Dios estaba obrando en su vida, trayéndole esa carga. Porque les quiero decir otra cosa: si usted, el Señor le ha llamado a servirle, usted, el Señor no le ha llamado a servirle en base al currículum vitae que usted tenga, o sea, las experiencias del pasado. Dios le está llamando de acuerdo a su amor y devoción hacia Él, que nos impulsa. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pablo tuvo que ser discipulado, y desde que Pablo se convirtió hasta que Pablo fue enviado a su primer viaje misionero pasaron 18 años. ¿Y qué me dicen de los israelitas que estuvieron 400 años en esclavitud en Egipto? Y una vez fueron liberados, 40 años en el desierto. Dios trabajando en sus vidas, obrando en sus vidas, porque ellos no estaban preparados para conquistar la tierra prometida. Ellos no estaban preparados y Dios tenía que tratar en sus vidas. Dependencia del Señor. Dios tenía que tratar en sus vidas el saber de que Dios es el que llama, Dios es el que equipa, Dios es el que dispone de los tiempos, y Dios es el que les va a entrar en la tierra prometida. Y los discípulos, ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Aprendiendo de Jesús, 3 años. Y los mismos discípulos no estuvieron listos hasta que fueron investidos del Espíritu Santo. Lo primero que dijimos era que aunque Dios nos pide que esperemos, Él sigue obrando en y alrededor de nosotros. El tiempo de espera no es un tiempo para perder, es un tiempo de aprender, de que Dios nos hable y nosotros recibamos del Señor. Y en ese tiempo de espera estaban buscando el reemplazo de Judas. Como todos sabemos, Judas fue quien entregó a Jesús para ser crucificado. Fíjense los requisitos específicos que estaban buscando los discípulos para el apostolado. Vivimos en unos tiempos, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, donde cualquier persona ahora se le llama el apóstol tal y más cual, sacado totalmente fuera de contexto. Como si eso fuera la graduación, se ganó un diploma, se ganó el premio, se ganó la carrera y ahora yo tengo el título de apóstol, como si fuera un ascenso. Y vamos a ver ahora cuáles fueron los requisitos aquí, porque lo vamos a ver en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, los apóstoles fueron personas que presenciaron el bautismo de Juan, de Jesús bautizándose en el río Jordán. Y no solamente eso, ellos presenciaron el ascenso de Jesús y fueron testigos de la resurrección. Esos eran los requisitos. Presenció el bautismo de Juan, testigo de la resurrección de Jesús. Un apóstol es una persona directamente enseñado por Jesús, que tenía interacción directa con Jesús. Y los apóstoles también eran discípulos. Fíjense una cosa, la palabra dice, Jesús llamó a los apóstoles, id y haced apóstoles, no, id y haced discípulos. Los apóstoles eran también discípulos. Pero ustedes se estarán preguntando, el que le entienda, ¿y qué tal el apóstol Pablo? Porque a Pablo, él se convirtió camino a Damasco. Pablo tuvo interacción con Jesús resucitado. Y como tuvo ese encuentro, esa interacción con Jesús y tuvo una conversión real, eso lo califica para llamarse apóstol. Y muchas veces, con todo eso en esa época, y si usted lee las epístolas de apóstol Pablo, Pablo constantemente está defendiendo y justificando su ministerio apostólico. Entonces esos eran los requisitos que los discípulos estaban buscando para ese nombramiento del apóstol. Y luego lo próximo que vemos es que en el versículo 24 dice, y orando. Estaban en ese tiempo de espera, pero había una acción.
Toda decisión que se toma a nivel de cosas del reino, a nivel de la iglesia, tiene que ser en oración, en el contexto de oración. No es porque yo crea, no es porque me lo enseñaron en la iglesia de donde yo vengo, no es porque yo lo aprendí en el seminario, no es porque la persona que me discipuló me dijo que así es, así es, así es. No, es porque yo he estado en oración, en contacto con el Señor, y la voz del Espíritu Santo me está hablando y el Espíritu Santo está confirmando ante los hermanos. Entonces el versículo 24 dice, orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de ¿quién? El corazón mío, los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido, o a José o a Matías, para que tome parte de este ministerio y apostolado. Y vemos aquí que echaron suertes. Y aquí vemos otra cosa, otra objeción que vemos aquí, que muchas personas sí, pero a Matías lo escogieron porque echaron suertes, ¿verdad que sí? ¿En qué momento esto estaba ocurriendo? ¿Había llegado el Espíritu Santo? ¿Se había derramado el Espíritu Santo en ese momento? No. Esta fue la última vez en las Escrituras donde aparece que se echaron suertes. Pero echaron suertes en un contexto de oración. No echaron suerte como decir jugar al azar. Y es importante porque ¿qué es lo que ocurre después? Pentecostés. Y el Espíritu Santo se derrama en medio de esos apóstoles, de esos discípulos. Y desde ese momento que el Espíritu Santo se derrama, entonces ellos ya no tienen que echar suertes, ya es bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia del Dios viviente, la iglesia verdadera, la iglesia que realmente columna y baluarte de la verdad, edificado sobre el fundamento y la piedra angular que es Cristo Jesús, es dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento de espera, en ese momento que Dios está obrando en y alrededor de ti, y en ese momento de espera que Dios te está enseñando y tú estás aprendiendo, tú estás en un momento, en una postura de aprender y de recibir lo que el Espíritu Santo te está enseñando. La tercera lección es que si queremos lo mejor de Dios a nuestras vidas, tenemos que vivir en sus términos. Es la misión de Dios. La agenda de Dios es que seamos reconciliados con nuestro Creador. Es en esa agenda de Dios de la iglesia enviada. La iglesia, ahí donde tú estás, empoderada por el Espíritu Santo, tú estás siendo enviado, estás siendo capacitado, pero estás siendo enviado a que el mundo reconozca y reconcilie con su Creador. Lo otro que queremos considerar es que el ministerio práctico, aparte de la palabra y el Espíritu Santo, es una pérdida de tiempo. El ministerio práctico, toda práctica del ministerio de edificación del cuerpo de Cristo tiene que estar en el contexto de la palabra y el Espíritu. El Espíritu Santo glorificando al Logos, al Verbo de vida, a Cristo Jesús. Juan 14, 26 dice que el Consolador, el Espíritu, os enseñará todas las cosas y os dejará saber y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él me glorificará, Él tomará de lo mío. Es el fundamento de las Escrituras. Y el tema está aquí, que si no conoces las Escrituras, no puedes discernir qué y cómo hacer ministerio. No puedes. Tienes que conocer las Escrituras, tienes que estudiarte, tienes que devorar el libro. No debemos apartarnos de las Escrituras. La adoración verdadera comienza con las Escrituras. Cuando pensamos en adoración, lo primero que se nos viene a la mente es la música, los cánticos, ese tiempo devocional. Eso es parte de la adoración. La adoración verdadera comienza en las Escrituras, porque el Padre no va a recibir incienso extraño que no sea revelado, el Espíritu Santo revelando la palabra, y todo tiene que estar en ese contexto. O sea, no se trata de las modas, lo que esté de moda, la cultura, nada de eso, la cultura imperante, lo que vemos en la televisión, no se trata de eso. Se trata de qué es lo que Dios está hablando
a través de su palabra y que lo que el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo se está moviendo, que lo podemos ver confirmado en las Escrituras. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.